Les damos la bienvenida a este tiempo en el que reflexionamos sobre temas del diario vivir. Esperamos resulte de edificación y bendición para sus vidas. Ya de antemano muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Lucas 12:40. Buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos, y bienvenidos a Reflexiones de Medianoche. Esperamos que la edición de esta hermosa noche, hoy 28 de julio, estamos prácticamente al final de este mes. Hoy quisiera en esta noche hacer una pequeña síntesis, como lo he estado haciendo en las últimas entregas, sobre el tema que toqué el domingo pasado, es decir, ayer 27. Me gustaría hacer una pequeña o rescatar algunas verdades que nosotros como cristianos debemos considerar y debemos tomar como mandamientos, como verdades fundamentales que nos motiven y que nos den una razón para proclamar el mensaje de salvación. El tema que el domingo yo desarrollaba lo titulaba El Evangelio de la Gracia, y compartía con la iglesia, con el pueblo de Dios, que hay miles y millones de personas que se van a perder o que están perdidas, mejor dicho, y que a medida como ellos se alejen de Dios, las posibilidades de que se pierdan, de que sus almas perezcan por la eternidad, cada día son más evidentes, y más de la gran posibilidad de que sus almas se pierdan, porque cada persona, cada individuo que rechaza el don de Dios, la gracia de Dios, está expuesto a perderse. Pero permítame rescatar algunas cosas que mencioné ayer y que me gustaría matizar a través de esta reflexión. La palabra de Dios dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, del 16 al 19, lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigue diciendo el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero aquí viene lo interesante y es donde voy a basar la reflexión de esta noche. Dice el verso 18, el que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree ya, subraya esa palabra, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Subraya esa palabra, porque no ha creído, dice, ya ha sido, no que va a ser condenado. Porque nosotros generalmente pensamos que la condenación del ser humano dependerá de las cosas buenas o malas que haga a medida. Y eso es lo que se nos ha enseñado y se nos enseñó desde nuestra niñez por parte de la iglesia popular, la iglesia católica, que a medida como nosotros nos comportemos, de manera como nosotros actuemos correctamente, haciendo obras, no haciéndole mal a nadie, nosotros vamos a poder heredar el reino de Dios. Pero más lejos de la verdad no podemos estar. No es así. El hombre, el ser humano, no necesita hacer nada para ir al cielo ni para ir al infierno. Para ir al cielo simplemente lo que tiene es que reconocer a Jesucristo
como su Señor y Salvador. Y eso no tiene que ver con obras. Las obras son el reflejo de lo que Dios hizo en la vida de esa persona. Y para ir al infierno tampoco se necesita pecar ni se necesita hacer cosas malas. Y no digo, y no estoy haciendo una apología al pecado. No estoy diciendo que los pecados que se cometan no agradan a Dios y no condenan al hombre. Sí, añaden más condenación seguramente, pero ya el hombre está condenado. No necesita hacer nada, absolutamente nada para ir al infierno. Ya está condenado. Eso es lo que dice la Biblia. Lo vuelvo a leer. Por favor, si usted quiere acompañarme, hágalo. Abra su Biblia en Juan capítulo 3, versículo 18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Está en un presente continuo. Ya ha sido condenado. ¿Observó? Se está dando cuenta de lo terrible, de la urgencia que nosotros como iglesia tenemos de proclamar el mensaje. No es que el hombre va a ser condenado, sino que ya está condenado. Siempre hemos creído que a medida como el ser humano haga cosas malas, va a ser destruido y va a ser enviado a la eternidad sin Dios. Y si eso no deja de ser cierto, no es por causa de los pecados que él cometa ahora. Que vuelvo a repetir, no estoy diciendo que sea correcto que lo haga, todo lo contrario. Simplemente que los pecados que se cometen hoy en día es consecuencia de lo que Adán y Eva hicieron. Lo que Adán y Eva hicieron en el huerto nos condenó. Nos destituyó de esa condición de hijos. Y pasamos simplemente a ser criaturas, simplemente criaturas hechas a la imagen y semejanza de Dios. De manera, queridos amigos, usted que me está escuchando que no tiene a Jesucristo, que no le ha entregado su vida, entienda una cosa, usted no necesita hacer nada para ir al infierno, ni tampoco para ir al cielo. Simplemente, tanto por una parte como por la otra, si usted no reconoce que Jesucristo es el Señor y que murió por usted en la cruz, que dio su vida, que derramó su sangre en favor de todos nosotros, y usted se muere en su pecado, usted se perderá. Y aquellos que queremos entrar a la presencia del Señor, que le hemos reconocido, es un acto de fe. Nosotros no ganamos la salvación. No tuvimos que hacer nada, absolutamente nada para adquirirla. Simplemente aceptar el mensaje de salvación. Reconocer que soy pecador y que me tengo que volver a Dios. Y que el Señor está con los brazos abiertos esperando que cada uno de nosotros acepte el mensaje que transforma, el mensaje de las buenas nuevas. Por eso la urgencia de que la iglesia del Señor predique el mensaje, el evangelio de la gracia. Mire, hay millones y millones de personas que se van a perder. Y se están perdiendo porque no han tenido la oportunidad de que alguien vaya y les hable de este mensaje que cambia, que transforma la vida. Existen estadísticas, y aquí la tengo al frente, existen estadísticas, bueno, no las estadísticas como tal, pero existen estadísticas que nos indican que la población está creciendo, la población a nivel mundial. Hace unos años atrás la población estaba compuesta por 7,000 millones de personas, pero según aquí se nos habla de que ya estamos en 8,000 millones de personas. 8,000 millones de personas. Y de esas 8,000 millones de personas, la tercera parte de la población mundial se va a perder porque no ha recibido el mensaje de salvación. Y puede ser seguramente que mucha de esa gente que se va a perder sin ningún tipo de remedio, ya que no han aceptado a Jesucristo, mucha de esa gente no hacen cosas malas.
no hacen nada que violente los valores, los principios. La mayoría, bueno, no la mayoría, pero mucha gente hace cosas buenas, obras filantrópicas, ayudan a la gente, hacen obras, no se meten con nadie, hacen bien a los demás. Hasta cierta manera es como que estuviesen aplicando lo que dice la Sagrada Escritura. Pero si Jesucristo no les ha sido predicado, si ellos no conocen este mensaje y se mueren en su pecado, se perderán. Eso es lo que la Biblia me enseña. No soy yo quien le está enseñando esto. La Biblia me lo dice. Y hacer un ejercicio de remordimiento como iglesia, como cristiano, y tratar de hacer algo para que esa tercera parte de la población mundial tenga por lo menos la oportunidad de escuchar. Y le dicen aquí que misioneros cristianos actualmente, se estima que hay alrededor de 400,000 cristianos que están trabajando como misioneros en el mundo, en diferentes partes de la población mundial. Y como le decía hace un momento, la población mundial se compone aproximadamente de 8,000 millones de personas, según la estimación más reciente. Y entonces estamos hablando de que hay miles, millones de gente que se está muriendo y lamentablemente, lo tengo que decir, se están perdiendo por la eternidad. La población mundial, compuesta por 8,000 millones de personas, hay una tercera parte que en este momento no tiene Biblias, no han escuchado jamás el Evangelio. Son personas que son analfabetos bíblicos, analfabetos en cuanto a valores y principios basados en las Sagradas Escrituras, y viven y creen en algo que no es Dios, pero que les está engañando. Y eso es muy triste. Por ejemplo, el cristianismo es la religión más grande del mundo, seguida por el Islam y también por el hinduismo, entre otras. Pero hablando del Islam y del hinduismo, son religiones que promueven ciertas creencias que no encajan en lo que dice la Biblia. Por una parte, el Islam promueve la violencia, la muerte, promueve ciertos valores que más que traer paz y tranquilidad, lo que produce es muerte, destrucción donde llega. Por otra parte, el hinduismo, practicando ciertas filosofías de hombres que de alguna manera tuvieron algún encuentro o alguna revelación de deidades que no son venidas de Dios, que han tenido revelaciones de deidades diabólicas. Entonces, la única esperanza para esta tercera parte de la población mundial eres tú y soy yo. Cristo nos llamó, nos hizo un llamado para que fuésemos salvos, pero también nos llamó para que proclamemos el mensaje de salvación, el evangelio de la gracia. Nadie de estas personas tan alejadas de la verdad pueden encontrar a Dios con su propia fuerza. La palabra de Dios dice en Romanos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Por otra parte, también ahí mismo en Romanos, capítulo 3, dice que no hay justo, no hay ni siquiera uno. Entonces, el ser humano no se puede redimir por sí mismo. No tiene la capacidad. No tiene, tampoco llena los requisitos de Dios. Por eso Jesús tiene que aparecer. Dios escogió a un pueblo, o mejor dicho, aclaremos,
Porque si estoy equivocado, por favor, me lo hacen saber. Pero Dios no escogió un pueblo. Vamos a corregir. Dios escogió un hombre llamado Abraham para que por medio de él levantar un pueblo que se asemejara a Dios y que representara los valores que Dios quería que el hombre tomase, y que por medio de mandamientos, de leyes que luego posteriormente Abraham, a través de Moisés, Dios va a entregarle a Israel, para que luego Israel se convirtiera en un portador de esa verdad, para que se convirtiera en ese portador de ese evangelio de la gracia. Pero lamentablemente, como todos conocemos la historia, Israel no cumplió con los estándares establecidos por Dios. Dios estableció mandamientos y leyes, estableció ceremonias, pero esas ceremonias no llenaban tampoco los requisitos de Dios. Todo eso que Moisés estableció, dictado por Dios, era sombra de lo que en el futuro iba a suceder a través de la persona de Jesús. Y es a través del sacrificio de Jesús que Jesús en su persona logra atraer a todos, tanto judíos, gentiles, griegos y pueblos alejados de Dios. A partir de allí, toda persona que reconoce que Jesucristo es el Señor, Jesucristo fue el único que fue capaz de cumplir con los mandatos, con los requisitos que Dios demandaba. Por eso entonces Pablo en Romanos capítulo 3 dice, no hay justo, no hay ni siquiera uno. Y ese término justo, no hay ninguno, no se refería simplemente a los romanos de aquel tiempo, a los cristianos en Roma o a los cristianos en las diferentes iglesias en el Asia, en Oriente Medio. No, se estaba refiriendo también a nosotros hoy día. No hay nada bueno en nosotros. A pesar de que hemos aceptado a Cristo y hemos sido redimidos por Él, todavía tenemos una naturaleza pecaminosa, mala, perversa, que en ocasiones se manifiesta de manera terrible. Pero por lo menos Jesús es nuestro Señor, ha entrado en nuestros corazones y tenemos la fe y la esperanza de que un día no muy lejano, Él vendrá por nosotros. Él nos redimió a través de su sangre carmesí. Y eso es lo que Él quiere, que no solamente seamos salvos, sino que seamos portadores de ese mensaje que cambia, que transforma. Hay 3.000 millones de personas que están esperando ese mensaje, queridos hermanos. Mire, existe un gran número, repito, un gran número, casi más de 3.000 millones de personas que nunca han oído hablar del mensaje de Jesús o que tienen acceso limitado al cristianismo. ¿Usted se ha puesto a pensar que hay gente que nunca ha oído hablar de Jesús? Literalmente, que nunca han tenido la posibilidad, sea la razón que sea, de tener una Biblia en sus manos. Nunca han tenido la oportunidad de congregarse en un lugar donde Dios sea glorificado. Y uno dice, pero Dios no va a permitir que esa gente perezca, que esa gente se pierda. Claro que Dios no quiere, pero la realidad es, hermano, como leía al principio, como dice Juan 3:18, que el que no reconoce que Jesús es el Señor, ya está condenado. Voy a leerlo nuevamente, porque es muy importante que esto lo matice y lo recuerde a usted. Es necesario apuntar este pasaje bíblico. Y dice, el que en Él cree no es condenado, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, Toda esa gente está condenada. Usted dirá, pero no le hacen daño a nadie. No han tenido la oportunidad de tomar una decisión. Eso es cierto. Por eso nosotros como iglesia, como cristianos, tenemos
la responsabilidad de llevarle ese mensaje para que ellos escuchen, para que oigan, para que el testimonio llegue, la luz del evangelio, y luego entonces tomen una decisión. Pero mientras tanto, ¿qué decisión van a tomar si ni siquiera han escuchado ese mensaje? Y aún así se perderán. Y vuelvo a insistir, usted dirá, pero Dios no lo va a permitir. Pues perdóneme, hermano, cuando Adán y Eva pecaron, sobre la cabeza del hombre quedó una espada de Damocles, digamos. Se ejecutó un juicio de muerte eterna para todos. Y la única manera era que el hombre fuese redimido. Pero resulta que el hombre como tal, ya lo dije, no ha podido redimirse con su fuerza. Trató de hacerlo a través de Israel y no fue posible. Pero luego aparece Jesucristo, nuestro Señor. Y Él en su cuerpo, en su propia vida, en su propia naturaleza como hombre que se hizo, cumplió todos los mandatos rigurosamente como Dios lo demandaba. Porque Dios demandaba eso. Pero como no había justo, ¿quién podía cumplir eso? El único fue Jesucristo. Por eso que su muerte marca un antes y un después, pero sobre todo su resurrección. Por eso ahora todos tienen la oportunidad de que este decreto que está sobre la humanidad, sobre cada hombre, sea quitado. Cada persona que se convierte, cada persona que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, se salvará. Este decreto que está sobre él le será quitado, le será anulado, porque él anuló el acta que estaba contra nosotros, el decreto, el acta de muerte. Dios, a través del sacrificio de Jesús, lo anuló. Pero ahora la persona necesita reconocer a Cristo para que eso que Cristo hizo se materialice en la vida de las personas. Sí, Él lo anuló y esa es la buena noticia. Tenemos que predicarle, tenemos que decirle a la gente que están en pecado, tenemos que decirle a la gente que están en condenación, pero también tenemos que decirle que hay buena noticia, que si se arrepienten y reconocen, aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, esa condena, ese decreto que está sobre ellos, les será quitado por lo que Cristo hizo en la cruz. Así que hay esperanza para esos millones y millones de personas que no conocen la verdad. Por eso, cada uno de nosotros debemos hacer lo que esté de nuestra parte para proclamar el mensaje de salvación a través de la oración, a través de nuestro apoyo económico, apoyando a aquellos que sí pueden ir, evangelizando, compartiendo el evangelio, porque ese mensaje no solamente tiene que llegar a esa tercera parte de la población que está sin conocer la verdad, sino que dentro de nuestros propios países donde vivimos, hay gente que se va a perder si no aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Se van a perder. Y lo más triste es que muchos de ellos tienen más oportunidades que esos millones que están en estas regiones que les acabo de mencionar. Porque hay gente, hay vecinos, hay amigos, hay colegas en el trabajo donde usted se encuentra que en algún momento recibieron el mensaje por parte de usted o por parte de otro. Ellos no tendrán excusa. Para ellos será peor. Pero aquellos que nunca han escuchado será muy triste. Porque se perderán por la eternidad, porque hubo una iglesia que no hizo su parte. Por eso, queridos hermanos, el Evangelio de la Gracia que yo compartía con la iglesia el domingo nos ha sido entregado. Dios nos ha entregado la oportunidad, nos ha entregado el mensaje para que lo compartamos. Dios no nos mandó a salvar a nadie. Eso no es prerrogativa nuestra, sino de Dios, a través del Espíritu Santo. Él dice, Él convencerá al mundo de pecado. Dios a través del Espíritu Santo. Dios les abrirá sus ojos. Dios los dejará al desnudo. Nadie tendrá excusa.
Por eso dice le convencerá, pero cuando dice que le convencerá, no está hablando precisamente de que van a ser salvos. Está hablando de que les convencerá de pecado, les quitará la venda que les impide mirar la condición en la que están. Y allí el hombre se dará cuenta de que realmente es verdad lo que se dice. Pero algunos dirán, pero yo prefiero seguir en mi pecado. Pero habrán otros que dirán, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y es allí donde reconocerán a Jesucristo, lo aceptarán en sus corazones y serán librados de la muerte eterna. Esa es la realidad. Y lo más triste, y con esto debo ir concluyendo, hay cientos y miles de personas a quienes se les ha predicado, se les ha compartido el evangelio y lo han rechazado. Y se perderán el día que se mueran. Pero si tú estás en Cristo, tú eres una nueva criatura. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amada iglesia, amados hermanos, no solamente estamos aquí para disfrutar de la salvación que Jesucristo ganó en la cruz por nosotros. También estamos para ser mensajeros, ser instrumentos en las manos de Dios, para que esa tercera parte de la población mundial, casi 3.000 millones de personas, tengan por lo menos la oportunidad de escuchar. Ya ellos tendrán que decidir, pero por lo menos escucharon. Por lo menos se les entregó el mensaje que trae salvación. El mensaje que le da respuesta a un sinfín de interrogantes que muchos de ellos se hacen. Pero por lo menos tú y yo hicimos nuestra parte, que es proclamar la palabra. Este es el mensaje, este es el evangelio de la gracia. Compártalo con sus amigos, sus amigas, con su familia. Comparta la palabra, evangelice. Dele un tratado bíblico. Envíele un pasaje de las Sagradas Escrituras. Una palabra que da vida. Envíeselo. Y a través de ese acto, de eso que usted hace, una persona puede ser salva. Como dije, nosotros no estamos aquí para salvar a nadie. Estamos aquí para entregar el mensaje. Y el Espíritu Santo tomará esa palabra, la sembrará en los corazones y ellos tendrán que tomar una decisión. Algunos tomarán la decisión correcta, se volverán a Dios y serán librados de la muerte, serán librados de esa condenación que está sobre ellos. Pero habrán otros que aún oyendo la verdad y siendo convencidos por el poder del Espíritu Santo, rechazarán el mensaje. Amada iglesia, amados hermanos, vivimos una época donde ahora más que nunca tenemos que proclamar a Jesucristo, compartir con cada persona, entregarle una literatura, como dije hace un momento, un mensaje a su WhatsApp y decirle que Cristo le ama. La palabra de Dios tiene poder. Usted no está predicando su palabra. Usted está predicando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder y tiene vida. Por eso Jesucristo lo dijo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesucristo es la palabra viva que fue encarnada. Esa es la palabra que predicamos. Y cada vez que usted la lanza, cada vez que usted la comparte con una persona, esa palabra está haciendo su rol, está trabajando en esa vida. Pero al final, son ellos quienes tienen que tomar la decisión. El hombre no es capaz de tomar una decisión por sí solo. Pero de alguna manera, el Espíritu Santo de Dios les convence, les quita esa venda que les impide ver lo que les rodea y en el mundo en el que viven y en la asquerosidad en la que están sumergidos.
en la porquería que están sumergidos. Prediquemos, proclamemos el Evangelio de la gracia. Esa es nuestra responsabilidad. Por favor, comparta este video. Compártalo con un amigo, con un hermano, para que esta palabra pueda llegar a las personas. Es cierto que nosotros no todos podemos ir al campo misionero, pero a través de acciones como esta, como el enviar este link, enviar este mensaje, puede salvar un alma. Puede traer respuesta a muchas interrogantes. Si usted no puede ir, Dios lo va a entender, pero por lo menos colabore con sus oraciones, con sus finanzas y con sus pies cuando sale a las calles a compartir el Evangelio con otros. Quiero hacer una oración. Si usted no ha aceptado a Jesucristo y escucha este mensaje, yo quiero que usted repita esta oración. La oración como tal no salva a nadie. El que salva es Jesucristo. Ni siquiera la fe salva. La fe es un medio. Por medio de la fe somos salvos. Pero el que salva es Dios. Así que esta oración que voy a hacer y que tú debes repetir conmigo, si tú crees, como dice Romanos 10, 9, 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, si tú lo crees, repite conmigo. No te va a tomar mucho tiempo. Repite. Señor Jesús, en esta hora me acerco a ti. Gracias por haberme traído esta palabra. Señor, sé que soy un pecador. Te necesito. Yo quiero invitarte que entres a mi corazón, que me salves, que me saques de esa vida de pecado. Transforma mi vida. Lávame con tu sangre carmesí. Yo te quiero aceptar como mi Señor y mi Salvador. Entra, Señor mío, a mi vida y toma el control de la misma. Te lo pido, que me ayudes y me des fuerza para seguir adelante. Gracias, Señor Jesús, por aceptarme como tu Hijo. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, le felicito. Si vive aquí en la ciudad de Bruselas, Bélgica, hay muchas congregaciones de sana doctrina. Pero si usted quiere asistir a una iglesia aquí, búsquela. Si quiere asistir a nuestra congregación, Centro Cristiano El Lugar Secreto, será bienvenido. Pero lo importante es que se congregue, que ore y que estudie la Biblia. Si usted está mirando este video desde otro continente, desde otro país, desde otro entorno y ha dado ese paso, busque un lugar donde congregarse. Y si no, póngase en contacto con nosotros. Allí en el video voy a dejar toda la información para que usted nos escriba o nos llame a nuestro número de WhatsApp. Lo importante es que ahora, si usted dio ese paso, este pasaje bíblico que dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Pero ya no vas a ser condenado. Eras un condenado hace unos segundos atrás, antes de hacer la oración. Pero en el momento que hiciste esta oración, creyendo en el sacrificio de Jesús, fuiste liberado de esa condenación. Por eso hay esperanza. Por eso la urgente necesidad de predicar, de sembrar la semilla del Evangelio, para que la gente se vuelva y reconozca a Jesucristo y sean librados de semejante condenación. Así que bienvenido a la familia del Señor. Y a todos mis amigos, a todos mis hermanos, Dios me los bendiga muy ricamente. Por favor, denle like a este video, suscríbase a nuestro canal. También puede encontrar este video en nuestro canal Hasta lo Último de la Tierra, donde también subimos materiales, pero todo enfocado a la obra misionera. Pero hoy he querido hacer una pequeña síntesis de lo que el domingo estuvimos compartiendo con la iglesia sobre el Evangelio de la Gracia. Así que Dios me los bendiga muy ricamente. Muchas gracias por su atención y que tengan una hermosa noche para todos ustedes desde Bruselas, Bélgica. Y recuerde que en Cristo Jesús somos
más que vencedores.